buenos días, queridos colegas. El día de hoy voy a presentar el tema de hemorragia intraventricular. Mi nombre es Julio Gastelo, soy residente de neonatología del Hospital Rebagliati. Hablar de hemorragia intraventricular es hablar de una patología neurológica más reconocida en los pacientes prematuros, sobre todo en muy bajos pesos al nacer, es decir, menores de 1500. La morbilidad es muy significativa, sobre todo en estos pacientes, llegando a tener una alta incidencia de hemorragia intraventricular grave. El 25% generalmente son lactantes en menores de 750 gramos, siendo la incidencia un poco menor del 14% en mayores de 750 gramos a 1 kilo. Entonces, a menor edad gestacional hay más riesgo de hemorragia intraventricular. Y la lesión primaria pues de la hemorragia es un sangrado a nivel de la matriz germinal subependimaria periventricular. Dentro de la parte epidemiológica tenemos algunos antecedentes, publicaciones a nivel nacional, por ejemplo en la de Cayetano Heredia, publicada en 2021 por Espíritu, menciona que la frecuencia de hemorragia intraventricular encontrada en su unidad neonatal es de 58%, el cual fue muy elevada, ¿no?, considerándose cifras internacionales entre 39 y 45% en extremo bajo pesos al nacer, es decir, menores de 1 kilo. A diferencia de lo encontrado en el Instituto Materno Perinatal de Lima en el 2018 por la doctora Medina, en la cual presentó una incidencia de 30.3% en pacientes menores de 1 kilo. La zona conocida como matriz germinal es una zona muy delicada que se encuentra a nivel del cerebro del prematuro, la cual es una región de transición de células precursoras neuronales y gliales, es decir, de ahí van a nacer estas células y van a migrar a las distintas partes del cerebro. Es decir, una destrucción o un daño en la matriz germinal resultará en el deterioro de la mielinización, el crecimiento cerebral y el desarrollo cortical. Se encuentra entre el núcleo caudado y el tálamo a nivel del agujero de Monro y comienza a involucionar o a decrecer después de las 28 semanas, y al término pues está esencial. Dentro de la fisiopatología de la hemorragia intraventricular, o llamada también hemorragia de la matriz germinal, se encuentran tres cosas. Lo primero, la fragilidad de la matriz germinal en prematuros, las alteraciones del flujo sanguíneo cerebral y por último, y lo más reciente estudiado, es origen genético. Dentro del origen genético, detallar que ya se han encontrado algunas mutaciones genéticas a nivel de los genes del colágeno y las proteínas de unión estrecha que se encuentran a nivel neuroglial. En primer punto, la fragilidad de la matriz germinal, debido a una falta de soporte estructural debido a la inmadurez. La descripción precisa en cuanto a la irrigación de la matriz germinal, en cuanto a su vasculatura, ha sido difícil de alcanzar debido a que existen pequeños capilares, vénulas, arteriolas que pueblan toda esta matriz y que son difíciles de distinguir entre sí unas de otras de manera histológica, debido a su estructura de pared endotelial que es muy rudimentaria. Hay que tomar en cuenta que está formada esta red capilar por un drenaje venoso un poco complejo, en la cual nos vamos a dar cuenta que este drenaje venoso, hay una parte en que la vena terminal va a drenar a la vena cerebral interna a través de un giro en U. Este giro en U es muy lábil a la diferencia de presiones, al aumento de presión venosa o a la disminución de la presión venosa. Entonces es muy propenso a congestionarse, muy propenso al éstasis de la sangre a este nivel. Entonces todo ello pues va a ocasionar un aumento del riesgo de hemorragia en el prematuro. Como segundo punto de causas de hemorragia intraventricular, hablamos de alteraciones del flujo sanguíneo cerebral, y esta alteración del flujo sanguíneo cerebral puede deberse a varias causas, como por ejemplo la hipoxia, la isquemia y reperfusión, que pues viene a ser cuando un bebé prematuro nace, generalmente tiende a hacer hipotensión, es decir, a bajar su nivel de presión arterial a un nivel mínimo,
y después cuando nosotros le brindamos algún soporte inotrópico, algún soporte vascular, pues hacemos que vuelva a tener una presión normal, y hace que se genere un aumento brusco de presión a nivel vascular cerebral y genere esta ruptura de vasos sanguíneos. Otra cosa es un flujo sanguíneo arterial elevado, a veces por ejemplo por pasarle un bolo a un prematuro, un bolo de cloruro, un bolo de líquidos. Esos cambios bruscos hacen que también genere un flujo sanguíneo arterial elevado, una presión venosa elevada, si es que hay un neumotórax o un aumento de presiones en el ventilador, un paciente que ingresa abajo con presiones altas de ventilación, pues también va a tener una dificultad en el retorno venoso, un aumento de la presión venosa central. Y por último, la autorregulación cerebral alterada, ¿no? Que eso vamos a detallar posteriormente. Y el flujo sanguíneo cerebral en el neonato pues viene a ser la cantidad de volumen por minuto de sangre que va a ingresar a nivel de los vasos sanguíneos cerebrales. Y pues hay diferentes métodos para poder evaluar ello, ¿no? Desde NIRS, desde flujometría de ultrasonido, y más o menos oscilan entre 10 a 20 mililitros por cada 100 gramos por minuto, y generalmente los valores son un tercio de lo que es el adulto, ¿no? Y va a estar estrechamente relacionado con la presión de perfusión cerebral, y inversamente a la resistencia cerebrovascular. Todo flujo sanguíneo cerebral va a estar dado regulado por la autorregulación cerebral y la circulación pasiva por presión. Entonces son dos conceptos que tenemos que saber. La autorregulación cerebral es la capacidad que tienen los vasos sanguíneos cerebrales para mantener un flujo adecuado, constante, a pesar de las fluctuaciones de presión arterial media que puede tener el cuerpo del bebé. Entonces, según este gráfico, en la cual vemos pues esta curva, en la cual muestra en la horizontal la presión media y en la vertical el flujo sanguíneo cerebral, como hay un rango en el cual, de acuerdo a una presión arterial media, se va a mantener en un mismo nivel el flujo sanguíneo cerebral, pero de acuerdo a un punto crítico de presión media baja que oscila entre 25 a 30, pues ya no se va a mantener esa regulación, sino que ese flujo sanguíneo cerebral va a caer bruscamente, o si pasa un cierto umbral superior, pues cambios mínimos de presión van a generar cambios bruscos de flujo sanguíneo cerebral. Entonces este flujo sanguíneo cerebral, para mantener, digamos, esta regulación, lo que va a hacer pues es regular su resistencia vascular, ya sea vasodilatando o vasoconstriyendo, ¿no? Las arteriolas. Bueno, hay estudios que se han publicado, por ejemplo, este estudio en Pediatrics, en la cual se valora estados de hipotensión en bebés de extremado bajo peso al nacer, con una edad gestacional de media de 26 semanas, en las cuales ven que la autorregulación se encuentra intacta en, en, en pacientes con un umbral superior a 30 milímetros de mercurio, y debajo de este umbral pues se pierde la autorregulación cerebral. Otra situación que puede ocasionar una hemorragia intraventricular es de hipercapnia. Ya se ha visto que un aumento de CO2 a nivel cerebral lo que hace es vasodilatar los vasos sanguíneos cerebrales. Entonces puede haber ahí un aumento del flujo sanguíneo cerebral y posteriormente una ruptura de estos vasos sanguíneos delicados. Y se ha visto pues que un aumento de CO2 en los primeros 3 días de nacido de estos prematuros hay mayor riesgo de hemorragia intraventricular grave. Estudios más grandes en prematuros, por ejemplo el ensayo SUPPORT, la cual estudia 1300 lactantes entre 24 a 27 semanas, valoró que hay más riesgo de hemorragia intraventricular grave en pacientes que tienen niveles de CO2 más altos, y también en pacientes que tuvieron un amplio rango de variación de CO2 o de fluctuaciones amplias, de alrededor de 10 a 20 milímetros
de CO2. Pero también existen una serie de factores protectores. Dentro de los más estudiados se habla del uso de los corticoides prenatales que disminuyen el riesgo de hemorragia intraventricular y favorece pues y protege, ¿no? Y generalmente se ha visto que fortalece lo que son los vasos sanguíneos, la pared de los vasos sanguíneos y la estructura de la matriz germinal, ¿no? De las manifestaciones clínicas se hablan de tres presentaciones: una silenciosa, una de curso saltatorio o tartamudo y una de curso brusco. La primera, la de presentación silenciosa, que es relativamente frecuente, en la cual afecta al 25 a 50% de los casos, generalmente se detecta por un estudio ecográfico nada más y no hay una clínica importante. El curso saltatorio es el más frecuente y es el más común, que generalmente se manifiesta en horas a varios días. Los hallazgos muchas veces son inespecíficos e incluye alguna variación de la conciencia, hipotonía, disminución de movimientos espontáneos. Entonces a veces se altera la función respiratoria. Finalmente una que es más brusca y catastrófica, ¿no? Y es la presentación menos común y evoluciona en minutos a horas, ¿no? Con un paciente comatoso, encefalopático, con alteraciones de la respiración, posturas de descerebración, convulsiones, coma, y que si no se trata, digamos, oportunamente puede llegar a fallecer. ¿Cuándo es la aparición de la hemorragia intraventricular? En los prematuros de menores de 32 semanas, el primer día aparece el 50% de las hemorragias, el segundo día el 25% de las hemorragias, el tercer día el 15% y pasados 4 días el 10%. Entonces en las primeras 72 horas se va a manifestar casi el 90-80% de las hemorragias. Por eso es importante que en esas primeras 72 horas se haga un tamizaje de esos bebés prematuros menores de 32 semanas o menos de 1500. Y para terminar, hay dos clasificaciones de las hemorragias intraventriculares. La más antigua es la de Papille, que habla de 4 grados, y la más actual es la de Volpe, ¿no? En la cual habla también de 4 grados, pero ya no habla de grado 4, sino de grado 3 complicada. Y la diferencia de los grados es que el grado 1 va a afectar directamente la matriz germinal sin afectar más allá de ello. El grado 2 ya hay afectación, una hemorragia intraventricular, pero es menos del 50% del área ventricular y no hay dilatación, no hay ventriculomegalia. En cambio el grado 3 ya afecta más del 50% del espacio de intraventricular y hay dilatación de los ventrículos. Y en la 3 complicada ya hay afectación parenquimal.